Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias RTD Internacional. Hoy, 27 de mayo, quien les habla, Isabel Beltrán, y le doy la bienvenida a mi colega Alejandro Jaramillo. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias, Isabel. Buenas noches. Empezamos con una nueva emisión de Noticias RTD Internacional. No olviden suscribirse a nuestro canal de Noticias RTD Internacional, que nos encuentran como Isabel. En YouTube, solito, RTD Internacional, así como les aparece en pantalla, RTD Internacional en YouTube. En Facebook e Instagram nos encuentran como Noticias RTD Internacional. Vamos a una pausa y volvemos con los titulares. Hasta ahora. Rusia pretende pagar su deuda pero en rublos. Masacre en escuela de Texas en Estados Unidos. Mariana Pajón se cuelga una nueva medalla de oro en Francia. Las elecciones presidenciales de Colombia 2022. Y el presidente de Estados Unidos culmina su gira en Asia. Esta y más noticias aquí en Noticias RTD Internacional. Hasta ahora. Momento del acontecer en América con Gloria Grisales. Muchas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse de nuevo con nosotros el día de hoy en una nueva sección de Noticias de América. Soy Gloria Grisales y comenzamos con lo que está sucediendo en el Brasil, donde se originó una matanza por enfrentamientos entre la policía militar y los narcos. Río de Janeiro ha vuelto a estremecerse. Al menos 22 personas murieron durante un enfrentamiento entre integrantes del Batallón de Operaciones Policiales Especiales BOPE de la Policía Militar y narcotraficantes en Villa Cruzeiro, una de las 13 favelas que conforman el complejo La Peña. Una habitante de ese barrio marginal perdió la vida por una bala perdida. Según informaron las autoridades cariocas, la operación tenía como objetivo detener a jefes del Comando Vermelho, una de las principales facciones criminales de Brasil. En febrero pasado perdieron la vida 8 personas en otro incidente entre delincuentes y policías en Villa Cruzeiro. El enfrentamiento de este martes ocurre un año después de los choques entre el BOPE y grupos narcos en Yacaracinho. En aquel mayo de 2021 se consumó en esa favela cercana la mayor matanza en la historia de la ciudad. Allí perdieron la vida 28 personas, todos jóvenes negros. La llamada masacre de Yacaracinho provocó un revuelo que traspasó las fronteras brasileñas, al punto de que Naciones Unidas llegó a exigir una investigación independiente. Durante la operación de este martes, las fuerzas de seguridad se incautaron de 7 fusiles, 4 pistolas y 16 vehículos. El teniente coronel Iván Blas, portavoz de la Policía Militar, no descartó la posibilidad de una mayor cifra de fallecidos y nuevos decesos mientras prosiga la búsqueda de los delincuentes que huyeron. La falta de recursos y equipamiento del gobierno para combatir el narcotráfico hace que estas bandas crezcan más cada día y sucedan cosas tan tristes como lo que acaba de suceder en Brasil. Continuamos ahora en México con el drama de la inmigración ilegal a Estados Unidos. Drama de la inmigración ilegal en México. Al menos 5 personas mueren intentando llegar a Estados Unidos. El drama de la inmigración ilegal se ha vivido de nuevo en México, con la muerte de varias personas que intentaban llegar a los Estados Unidos. Los cadáveres de 3 migrantes hondureños, entre ellos una mujer, reposaban en la playa de Agua Dulce, en el estado de Veracruz, donde desemboca el río Tonalá, que atravesaron los migrantes tras el naufragio de la lancha en la que viajaban.
4 migrantes más desaparecieron y otros 4 también de origen centroamericano consiguieron ser rescatados con vida, entre ellos 2 menores de edad. José Perdomo, uno de los supervivientes, relataba así lo ocurrido. Todos cayeron de la lancha y la marea los esparció. Yo logré salir porque me salvaron las personas de acá. Su compatriota salvadoreño Francisco Castañeda agradecía también el haber sido rescatado. Me ayudaron aquí afuera, me trataron bien, me dieron agua y me sentaron. Gracias a Dios me atendieron bien. En otro accidente, un migrante salvadoreño y su hijo de 7 años se ahogaron al intentar cruzar de Guatemala a México a través del río fronterizo Suchiate. De acuerdo con la información confirmada este lunes, las 2 personas murieron al intentar cruzar el caudal del río, pero la fuerza del agua y la lluvia torrencial que en ese momento se registraba les impidieron atravesar. Avanzaron pocos metros junto a la madre cuando las fuertes corrientes del río separaron al menor de su padre, que lo llevaba en brazos, relató el Instituto Nacional de Migración. Cuando el padre fue en búsqueda de su hijo, ambos fueron arrastrados por la corriente y sus cuerpos fueron localizados al día siguiente a la altura de la comunidad El Chical, en el suroriental estado mexicano de Chiapas. La esposa del migrante tuvo que recibir atención en el Hospital General de Tapachula por una crisis emocional. Las autoridades señalaron que el Consulado de El Salvador realizó las gestiones para que este martes se realice la repatriación de los cuerpos y puedan ser sepultados en su lugar de origen. Es tanto el desespero de estas personas en buscar un mejor futuro para sus familias que se arriesgan en atravesar largos días de recorrido por llegar a la frontera con Estados Unidos, aún sabiendo que allí está el título 42, que invoca a que toda persona que llegue sin visa será deportada inmediatamente a su país de origen. Continuamos en Colombia con las claves para las elecciones presidenciales 2022. El próximo domingo 29 de mayo será la primera vuelta para elegir al próximo presidente de la República de Colombia. Faltan pocos días para las elecciones y aún no se sabe con certeza quién será el nuevo presidente. Gustavo Petro, el candidato de la izquierda, lidera todos los sondeos con cerca del 40% de la intención de voto, pero por ahora los números no le alcanzan para obtener la mayoría absoluta y vencer en primera vuelta. Federico Gutiérrez de la derecha le sigue desde lejos estancado en 24%. El tercer puesto lo ocupa Rodolfo Hernández, que en los últimos días creció al 18%. Y en el cuarto lugar está Sergio Fajardo con un escaso 5%. Ingrid Betancourt y Luis Pérez renunciaron recientemente a sus candidaturas. La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral indican que hay más de 38 millones de colombianos habilitados para votar en 112.897 mesas ubicadas en todo el territorio. El registrador nacional Alexander Vega Rocha aseguró que para este próximo 29 de mayo no habrá ningún traslado de mesa ni de puesto de votación por situaciones de orden público ni por la ola invernal. El registrador Vega afirmó en su cuenta de Twitter que la logística está lista para las votaciones de los colombianos en el exterior, que comenzaron este lunes 23 de mayo y se extenderán hasta el domingo 29 de mayo. Las votaciones en Colombia serán el domingo 29 entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Se espera que hacia las 6 de la tarde se empiecen a conocer los primeros resultados de la jornada electoral. La ley seca comenzará a regir en Colombia el sábado 28 de mayo entre las 6 p.m. y estará vigente hasta el lunes 30 a las 6 de la mañana. Vega Rocha recordó que antes de acudir a las urnas es importante que los ciudadanos consulten la dirección exacta de su lugar de votación en la página web de la Registraduría Nacional, en el botón Consulte aquí su lugar de votación.
Además explicó que la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas es el único documento válido para poder ejercer el derecho al sufragio en Colombia. ¿Cómo se gana en la primera vuelta y cuándo sería la segunda? El artículo 190 de la Constitución Política establece que el candidato a la presidencia debe sacar la mitad más uno de los votos para ganar en primera vuelta. El presidente de la República será elegido para un periodo de 4 años por la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley. Si ningún candidato lo logra, como ha pasado en Colombia en las últimas 3 elecciones presidenciales, la Constitución ordena que se celebrará una nueva votación que tendrá lugar 3 semanas más tarde, en la que solo participarán los 2 candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Una vez la segunda vuelta está programada para el domingo 19 de junio, en esas elecciones será declarado presidente quien obtenga el mayor número de votos. Unas votaciones muy esperadas por el pueblo colombiano que está ansioso de un cambio y que está cansado de la actual política social y económica. Esperemos que gane un candidato que ayude realmente al pueblo y que no se aproveche de él como ha sido la situación hasta el momento. Recuerde que si usted vive en París, Francia, de donde se transmite este noticiero, usted puede votar mañana sábado en el consulado y en la embajada de 8 a 4 de la tarde y el día domingo en el colegio Federico García Lorca en el mismo horario. Esto ha sido todo por hoy en Noticias de Latinoamérica. Muchísimas gracias por su sintonía. Continuamos en Noticias RTD y feliz fin de semana para todos. Y continuamos con noticias de alto impacto con Angélica Bustos. Gracias, Alejandro. Comenzamos nuestra sección de noticias de alto impacto, con la desgarradora historia en la que una DJ en Colombia fue descuartizada y encontrada por su padre. Marcela Graciano fue encontrada con una herida de arma blanca en su pecho, dentro de su vivienda en Colombia. Tras 4 días de estar desaparecida, el padre de Marcela Graciano, una reconocida DJ y organizadora de eventos en Antioquia, la encontró con una herida de arma blanca en el pecho, las manos atadas y dentro de una bolsa en su vivienda en un inquilinato El Barrio El Rosario. La joven estaba en avanzado estado de descomposición. La policía judicial, con labor de campo como entrevistas y videos, está investigando los autores y los móviles que pudieron haber causado esta muerte. De la mano de la Fiscalía esperamos dar con los responsables prontamente, dijo el coronel Rolfi Mauricio Jiménez, subcomandante de la Policía del Valle de Aburrá. En este caso, causó el rechazo de la comunidad, pero además demostró una problemática en el municipio, en el que lo corrido del año han sido asesinadas 11 personas, de las cuales 4 han sido víctimas en los últimos días. Además de lo ya indicado, las autoridades han dicho que Marcela Graciano, también conocida como DJ Magic, de 31 años, presentaba signos de tortura y estrangulamiento, mientras que la investigación preliminar evidencia que, al parecer, el asesinato habría sido cometido en intento de hurto de sus equipos y consolas profesionales. El hedor, que salía de una de las habitaciones del inquilinato propiedad de su padre, alertó al hombre, quien sorpresivamente encontró el cadáver de su hijo. De manera extraoficial se conoció una de las presuntas hipótesis que se manejaría en torno al crimen de Marcela Graciano. Se trata de una posible venganza por parte de un hombre que habitaba la residencia del padre de la víctima y que no había pagado las últimas cuotas, situación que presuntamente generó algunos roces entre ellos. El hombre sería un reciclador. Es por ello que las autoridades ofrecieron 20 millones de recompensa por información de los posibles responsables del crimen, entre los que se cree estaría un venezolano
al que Graciano le había arrendado una habitación y quien fue visto por última vez el pasado lunes. Es lamentable este hecho. Esperamos que pronto puedan dar con el paradero del responsable. Y en Texas ocurrió una tragedia en la masacre en un colegio. Al menos 21 personas, 19 estudiantes y 2 profesoras han perdido la vida en un tiroteo en un colegio de educación primaria de Uvalde, Texas, una localidad situada a unos 140 kilómetros al oeste de San Antonio. El autor de la enésima masacre en Estados Unidos es un joven de 18 años que entró en un colegio fuertemente armado poco después de las 11:30 de la mañana. Según ha informado la policía de Texas, el agresor, identificado como Salvador Ramos, se atrincheró en un aula y empezó a disparar sin cesar, mientras la policía trató de evacuar al resto de los alumnos del colegio. El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que 19 de los fallecidos son estudiantes. Además, 2 profesoras han sido asesinadas. Se trata de Eva Mireles, docente desde hace 17 años, e Irma García, que llevaba más de 25 años trabajando en la escuela primaria Robb, donde estudiaban niños entre 7 y 10 años, la mayoría de ellos hispanos. Unos 500 estudiantes en total que estaban en su última semana de clases. Se sabe además que el tirador murió abatido por la policía tras matar de forma horrorosa a las 21 personas. Abbott descartó este miércoles en una rueda de prensa que Ramos tuviera antecedentes criminales o algún registro de enfermedades mentales en su historial médico. También dijo que supuestamente había abandonado la escuela secundaria en la que estudiaba y que había anunciado y relatado sus planes en su cuenta de Facebook. Unos 30 minutos antes de la matanza, el atacante escribió en la red social: "Voy a disparar a mi abuelo". Instantes después comentó otra publicación: "Ya disparé a mi abuelo". Según Abbott, Ramos disparó en la cara de la mujer de 66 años, quien aún así logró llamar a la policía para avisar de que el joven se dirigía hacia la escuela. Mientras, 15 minutos antes de chocar su vehículo e interrumpir en el colegio, Ramos escribía una última publicación: "Voy a disparar en una escuela primaria". El teniente Christopher Olivares, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, ha asegurado a la prensa que Ramos entró en la escuela con chaleco antibalas según testigos. Iba armado con un rifle automático y una pistola. Formó una barricada en un aula de 4º grado en la que minutos antes se había celebrado una ceremonia de fin de curso. La escuela tenía matriculados 535 estudiantes en el curso escolar que terminó en 2021. Muchas de las víctimas mortales del tiroteo tenían 10 años. Joe Biden ha ofrecido un discurso a la nación en el que, visiblemente conmovido, ha condenado la matanza y ha hablado de su hartazgo por la inacción del Congreso ante estos ataques que se repiten. En lo que va del año, se han producido más de 200 tiroteos masivos en Estados Unidos. En Estados Unidos es libre la venta de armas a mayores de edad. Algunos senadores que se encontraban en desacuerdo dan el punto en el que en este momento, con todos los asesinatos, tienen que actuar rápidamente. Es todo por hoy. Muchas gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Sigan con Noticias RTD Internacional. Para un análisis más profundo de esta situación que sucedió en Estados Unidos está el psicólogo Felipe Grajales desde Colombia. Un saludo especial para todas las personas que nos ven a través de las redes sociales,
al noticiero RTD Internacional. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y este tema del bullying en el matoneo, como se conoce también en otros países, es un tema que ha estado latente, es un tema que ha estado presente, pero que al final le prestamos toda la atención solo cuando se dan situaciones como las que se presentaron en Texas. Se termina siendo un llamado para retomar esa parte tan importante de permitir que nuestros niños, que nuestros adolescentes, incluso muchas personas adultas, tengan esa oportunidad de fortalecer sus emociones, de fortalecerse en amor, de fortalecerse en comunicación. Parte de estas decisiones se llegan a tomar cuando ya ese joven, ese niño entra en un colapso y no logra canalizar todas esas emociones que fueron acumulando. Es ahí donde se hace importante la comunicación al interior del hogar. Es ahí donde se hace importante que nuestros colegios, en especial desde esa labor tan especial de los profesores, podamos acercarnos un poco más a ese niño que empieza a mostrar esas señales de alerta, ese retraimiento o esa agresividad que no es normal o no es habitual, en la manera en que se comporta, la misma ausencia del niño por tiempos prolongados, el verlos reunidos con otras personas que a lo mejor no son las adecuadas, los diferentes gustos que no eran usuales, digamos por estar mirando imágenes de armas o juegos que tienen que ver con armas, son señales de alerta que nos pueden estar indicando todas juntas que hay algo por atender en ese niño, que pueden existir algunos ideales. Pero ojo, dentro de toda esta dinámica también del bullying, aunque estemos enfrentando este tipo de situaciones, todo va a depender siempre de cuál es la calidad de esas emociones que viene manejando ese niño, también de qué es lo que puede estarse presentando al interior de su hogar y de su círculo social, de su barrio. Si hay maltrato dentro del hogar, si hay violencia física, si hay violencia sexual, si hay alguno de los padres que está consumiendo alcohol, que es alcohólico, o está también el que es drogadicto, todos esos ambientes pueden convertirse en ese detonante para que ese niño, ese adolescente ligado al bullying que pueda estar sufriendo, termine tomando una decisión que es atacar a otros o una decisión que es atacarse a sí mismo. En toda esta dinámica del bullying debemos de tener presente también que esa persona que es la acosadora o la que genera el bullying también puede estar viviendo momentos retadores, también puede estar viviendo momentos difíciles al interior de su hogar. Y como consecuencia, contraria a la persona que es retraída, busca agredir a través de las palabras, físicamente, porque eso es lo que puede estar viviendo al interior de su hogar. Sin embargo, no todos los que estén viviendo bullying pueden desencadenar en una situación así, como lo que pasó en Texas, en una situación violenta donde termina acabando con la vida de muchas personas. Hay algunos jóvenes, algunos niños, que aunque estén viviendo situaciones complejas al interior de su hogar, pueden tener un fortalecimiento emocional diferente. Y eso llevarlos a tomar otro tipo de medidas, llevarlos a afrontar esa situación de acoso de una manera diferente. Pero lo principal sigue siendo esa unión, esa comunicación al interior de nuestras casas. Es estar alerta a nuestros niños, es estar alerta a escucharlos desde sus necesidades y lo que puedan estar viviendo. Eso les permitirá a ellos seguir fortaleciendo aún más sus emociones y que todo no desencadene en lo que desencadenó toda esta situación que fue algo especial y algo que nos conmovió a todos en el mundo. Así que acerquémonos a nuestros niños, así que estemos alerta a ellos, estemos alerta a ese retraimiento, estemos alerta a todos esos comportamientos que no son habituales, a esos gustos que pueda estar teniendo. Miremoslos como esas señales de alerta y estemos muy unidos como familia. Un abrazo para todos los que nos ven a través de las redes sociales nuevamente y al noticiero RTD Internacional.
Y llegó el momento de las noticias de Asia y África. Está mi colega Alejandro Jaramillo. Muchas gracias, Isabel. Comenzamos con las noticias de Asia y África. Comenzamos con la noticia del presidente Joe Biden. Culmina su gira por Asia y un día después, Corea del Norte muestra parte de su armamento nuclear. Corea del Norte lanzó este miércoles 3 misiles balísticos en dirección al mar de Japón, indicó el ejército surcoreano tras la culminación del viaje de Corea del Sur y Japón del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El test de misiles, el 17º de este tipo desde que empezó el año, llega al día después de que el presidente estadounidense Joe Biden concluyera en Tokio una gira asiática que estuvo centrada en abordar los desafíos armamentísticos de Pyongyang. Entre otros temas, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó en un comunicado que había detectado sobre las 6 horas locales, 6 horas 37 y 6 horas 42, los disparos de misiles balísticos desde la zona de Sunan, en la capital norcoreana. Los disparos del miércoles se suman a una serie récord de ensayos militares de Pyongyang este año, que incluye el lanzamiento de un misil balístico intercontinental a pleno alcance por primera vez desde el 2017. Además, ocurre justo después del primer viaje a Asia de Biden como presidente, transcurrido bajo la sombra de un posible ensayo nuclear del país dirigido por Kim Jong-un. El presidente de Estados Unidos hace esta gira para hacer un llamado de atención a los países con armamento nuclear. Sin embargo, Corea del Norte ha hecho caso omiso, sabiendo que ha sobrepasado el límite de pruebas permitidas. Por otro lado, en Irán hay un derrumbe, mueren 5 personas y más de 80 desaparecidos. En Irán, un derrumbe parcial de un edificio de 10 pisos ha dejado por lo menos 5 muertos, 27 heridos y una cifra aproximada de 80 desaparecidos, que continúan atrapados entre los escombros. El derrumbe tuvo lugar a mediodía en la ciudad sureña de Abadán, cuando el edificio se vino abajo parcialmente por razones todavía desconocidas. El jefe de la organización de rescate de la Media Luna Roja aseguró que probablemente 80 personas están atrapados en los escombros. Se han enviado equipos de rescate de ciudades cercanas, así como perros rastreadores, maquinaria y ambulancias, que trabajan contrarreloj para sacar a los atrapados de los escombros. El presidente de Irán ordenó la movilización de todos los recursos estatales en las tareas de rescate y que la ciudad de Teherán envíe bomberos experimentados en este tipo de desastres. No sabemos las causas de este derrumbe. Esperamos en las próximas horas tener más información para poderles brindar. En Palestina, un hospital a punto de cerrar por la crisis, afectando así a los enfermos de cáncer. El Augusto Victoria de Jerusalén. Este hospital, que es vital en la atención de pacientes oncológicos para los territorios palestinos, pero una falta de fondos inédita le ha empujado a rechazar pacientes y limitar los tratamientos en curso. Aunque en el pasado lidió con la inestabilidad crónica de la autoridad palestina, el freno de la ayuda anual de la Unión Europea le ha puesto en tal ahogo que podría forzar su cierre. Detrás del bloqueo, una riña en torno a los libros textos palestinos, su unidad es la única opción para los enfermos de cáncer en la Franja de Gaza y la mejor alternativa para los dolientes de Cisjordania ocupada. Sin embargo, por esta falta de fondos, desde septiembre de 2021, el sanatorio se ha visto forzado a rechazar 500 nuevos pacientes, mientras en paralelo los más de 600 con tratamiento en curso han sufrido demoras e interrupciones por la falta de medicamentos.
Difícil situación para estas personas, que aparte de luchar contra esta enfermedad, el gobierno no pueda tener los recursos para ayudarlos. Y estas han sido todas las noticias de Asia y África. Continuamos en Noticias RTD Internacional. Actualidad en Europa, con mi colega Isabel Beltrán. Muchísimas gracias, Alejandro. Y ahora damos inicio a las noticias de Europa, donde un nuevo virus se roba la tranquilidad de los ciudadanos. Se trata de la viruela del mono y que pone en alerta a las autoridades sanitarias en Europa. Hace apenas algunas semanas casi nadie había oído hablar de la viruela del mono. Ahora se extiende por el mundo. España es uno de los países más afectados, seguido por Portugal, el Reino Unido y también hay infectados en Italia, Suecia, Francia, Alemania, Bélgica y Austria, que acaba de notificar sus primeros contagiados. Bélgica ha impuesto una cuarentena de 21 días para los contagiados, idéntica medida en el Reino Unido, que va a ofrecer a la población vacunarse contra la viruela. La Autoridad Nacional de Salud francesa había recomendado la vacunación de los adultos, incluidos los profesionales de la salud que hayan estado en contacto con un paciente, idealmente entre los 4 días después de un contacto y 14 días como tarde. Francia afirma tener dosis suficientes para inmunizar a las personas que hayan tenido un contacto estrecho con casos positivos de la viruela del mono, tal y como lo recomiendan las autoridades sanitarias, pues en la actualidad se han reportado más de 5 casos confirmados. Hay que estar alertas y si presentan algunos síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, erupción en la piel, también ganglios linfáticos inflamados, acuda a su médico más cercano y así se sale de dudas. Y Rusia promete pagar su deuda externa, pero con rublos. Rusia aseguró que seguirá cumpliendo sus obligaciones y pagando intereses de la deuda externa, pero lo hará en rublos, tras informar el Departamento del Tesoro de Estados Unidos del término de la excepción que permitía a Moscú hacer esos pagos en dólares. El Ministerio de Finanzas de Rusia, como prestatario responsable, confirma su disposición a continuar con el servicio y el pago de todas las obligaciones de la deuda. Teniendo en cuenta que la negativa de Estados Unidos a renovar la licencia imposibilita continuar con el pago de la deuda externa estatal en dólares. Los desembolsos se realizarán de la moneda de la Federación Rusa con la posibilidad de su posterior conversión a la moneda original de la obligación, señaló Finanzas. Un juego de ajedrez que no termina, donde los movimientos son fríamente calculados, con tácticas de ataque y contraataque, muy parecidos a la antigua Guerra Fría, donde los más perjudicados son los ciudadanos de Rusia y de la Unión Europea. Boris Johnson ahora se hace responsable por las actividades ilícitas en pandemia. El pasado miércoles, Boris Johnson se hizo plenamente responsable por las celebraciones en la oficina del gobierno británico durante la pandemia. Él mismo anota lo ocurrido en el periodo entre el 20 de mayo del 2020 y el 16 de abril del 2021. En el caso denominado por la prensa británica como el Partygate, se denuncia que se llevaron a cabo acciones contra las normativas del COVID-19.
el primer ministro compareció ante la Cámara de los Comunes y reiteró que no mintió cuando afirmó que desconocía si se violaban las leyes durante las fiestas desarrolladas en su oficina en medio de la pandemia. Esta declaración de Johnson es vital en su declaración, dado que si se demuestra que le mintió el Parlamento, estaría obligado a dejar su cargo, un pedido que ha sido efectuado por sus opositores e incluso algunos conservadores que él ha desechado. Además de haber pagado la multa, las investigaciones continúan, donde él ha dicho que no ha mentido, pero de demostrarse lo contrario, podría ser destituido de su cargo. A ustedes gracias por haberme acompañado en esta sección como cada semana. También la invitación para que comparta y nos ayuden a crecer, a llegar a más hogares. Y como cada semana en Deportes, Alejandro Carrillo, pero hoy desde el Estadio de Francia, donde están los preparativos de la final de la Champions League. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Isabel. Muy buenas noches, compañeros allá en el estudio. Muy buenas noches para todos los televidentes que están con nosotros conectados el día de hoy. Hoy les doy la bienvenida a los deportes. Soy Alejandro Carrillo y hoy los acompaño desde aquí, desde el Estadio de Francia, donde mañana se jugará la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool. Y vamos ahora con noticias, vamos ahora a ver, Mariana Pajón gana una vez más aquí en Francia. Mariana Pajón, una nueva victoria en Francia. Después de varias semanas en terapia debido a las lesiones que sufrió la deportista Mariana Pajón, llegó más recargada que nunca tras sumar una nueva presea dorada en su disciplina. Se robó toda la admiración por su fuerte compromiso y pasión en el deporte. La antioqueña, tras conseguir el triunfo, expresó en sus redes sociales: hay victorias de victorias y esta sí que es especial, después de unas semanas de recuperación y muchas terapias. Mi cuerpo pedía volver a competir. Tras esta nueva victoria de la deportista, el Ministerio del Deporte posteó en su cuenta de Twitter: nunca bajar los brazos y ser perseverante, la enseñanza de @Mariana Pajón. Regresó con una victoria en la Copa Francia, La Roche, para llenar de confianza y demostrar que, con determinación, todo es posible. Con 30 años de edad, 5 títulos mundiales y 3 medallas obtenidas en los Juegos Olímpicos, la deportista antioqueña ha dejado claro que es la reina del bicicross. Además de convertirse en empresaria, creando 7 sedes de gimnasios Power Club, de los cuales 5 están en la ciudad de Medellín, Colombia, y 2 están en Bogotá, Colombia. Año tras año, el BMX se consolida como uno de los deportes con más relevancia a nivel mundial, con una excelente participación de deportistas de todo el mundo, como lo fue en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Así es, Mariana Pajón, una vez más campeona, y bueno, esto un trofeo más para su carrera, de todo lo que ha logrado en Olímpicos y en muchas competiciones en el BMX. Súper importante lo que hace la reina del bicicross colombiano. Y nos vamos con más noticias, porque Kylian Mbappé renovó una vez más con el PSG y vamos a ver ahora la nota. Mbappé renueva con el Paris Saint-Germain. Después de meses deshojando la margarita, enviando mensajes esperanzadores a los dos pretendientes, Kylian Mbappé apareció este sábado en un video publicado en las redes sociales del Paris Saint-Germain, en el que anunciaba que ampliaba su contrato con el club francés. Nuestra historia se escribe aquí,
aquí es París, dice en un clip nocturno que se difundió cuando la luz de la tarde todavía bañaba París, pero que se había grabado la noche anterior. Instantes antes del tweet y antes del último partido de la liga en el que anotó un hat-trick al Mens 5-0, Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, había anunciado en el estadio la renovación del futbolista. Dijo: tengo una muy buena noticia para ustedes, Kylian Mbappé se va a quedar hasta el 2025. Después se le unió el propio futbolista con una camiseta en la que se leía Kylian es París, una versión del lema de los aficionados del club, esto es París. Allí, el futbolista dio una primera explicación de por qué había decidido alargar el vínculo con el PSG. Voy a seguir haciendo lo que sé hacer mejor, jugar al fútbol y ganar trofeo. Estoy muy contento de continuar la aventura de quedarme aquí en Francia. Siempre dije que París era mi casa. Pocos días antes, el Real Madrid le había hecho llegar que estaba de acuerdo con los términos de la oferta que le había trasladado el club, presidido por Florentino Pérez. Sin embargo, después de esa comunicación, Mbappé mantuvo abiertas las conversaciones con el PSG. Por ejemplo, su familia se reunió este mismo martes con representantes del club francés que seguían convencidos de que el futbolista no había cerrado nada definitivo con el Real Madrid. También este sábado Mbappé comunicó al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a través de un mensaje enviado por WhatsApp, que prefería ampliar su vínculo con el PSG, según confirmaron las fuentes del club blanco. Durante meses el futbolista había transmitido al Real Madrid que firmaría con ellos su siguiente contrato después de que el 30 de junio venciera el que tiene un vigor con el PSG. De hecho, en el club blanco consideraban que las líneas esenciales del acuerdo estaban fijadas ya desde el pasado mes de septiembre, después de que durante ese verano el Madrid enviara al club parisino varias ofertas para contratar cuando solo le restaba una temporada. Llegaron a ofrecer 200 millones de euros por el delantero sin que el PSG entrara siquiera en conversaciones. Según fuentes del club francés consultadas entonces, nunca se plantearon la opción de que pudiera salir de París, por lo que ni llegaron a responder. Mbappé, que ha dicho diversas ocasiones que su sueño era jugar en el Real Madrid, ya estuvo muy cerca de firmar con el club blanco en el verano de 2017, cuando era jugador del Mónaco, y en esa ocasión también prefirió al PSG. Aquellas declaraciones tuvieron también un reflejo en sus actos, hasta que el sábado, durante 3 años, se había negado de manera repetida a ampliar su contrato con el club parisino, mientras alimentaba la confianza del Madrid en poder contratarlo sin pagar traspaso al PSG, aunque sí una prima al jugador, pero tampoco será este verano, así que el Real Madrid tendrá que esperar un poco más si quiere tener en sus filas a este jugador Mbappé, que ahora seguirá jugando en el Paris Saint-Germain hasta el año 2025. Bueno, Kylian no se quiso ir al Real Madrid. Prácticamente podemos decir que el Real Madrid se quedó con los crespos hechos esperando a Mbappé. Y bueno, así es el fútbol, así es la vida, así son los negocios. Y Kylian Mbappé continúa por 3 años más aquí en el PSG. Y nos vamos ahora con más noticias. Vamos a hablar ahora de lo que se viene, el acontecimiento más importante de esta semana, que es la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool. Bueno, y empecemos hablando del Estadio de Francia, donde se jugará mañana la gran final de la Champions League entre Liverpool y Real Madrid. El Estadio de Francia está situado en el pueblo de Saint-Denis y este estadio será el que acogerá mañana la gran final de la Champions League. Situado al norte del París, tiene un aforo de más de 80.000 espectadores, de donde se convierte en uno de los estadios más grandes de Europa. Construido para albergar a los participantes de la Copa Mundial de la FIFA de 1998, el Estadio de Francia es el estadio local de los equipos franceses de fútbol y rugby. El primer partido jugado en esta sede fue un amistoso entre Francia y España el 28 de enero de 1998. Zinedine Zidane anotó el único gol en la victoria 1-0 de los franceses. Los Blues ganaron a Brasil 3-0 en el estadio en la final de la Copa del Mundo en 1998, y el estadio volvió a llamar la atención del mundo del fútbol en el año 2000, cuando fue sede de la final de la UEFA Champions League, donde el Real Madrid venció al Valencia 3-0, gracias a los goles de Fernando Morientes, Steve McManaman y Raúl González.
La final de la Euro 2016 se disputó también en el Estadio de Francia, perdiendo el conjunto local por 1-0 ante el Eder en el duelo ante Portugal. Y hablemos cómo se consiguen las entradas para la final de la Champions League. En venta de entradas para la final de la UEFA Champions League 2022 comenzó exclusivamente en UEFA.com y finalizó el 28 de abril a las 2 de la tarde. Un total de 52.000 entradas de las 75.000, la capacidad del estadio para la final. El periodo de venta finalizó el jueves 28 de abril. Los descuentos se aplicarán a todas las entradas de categoría 3 y categoría 4 de ambos clubes, previa solicitud de modificación del sistema de regulación por parte de los semifinalistas. En este momento estamos hablando que una entrada el día de hoy, viernes, está costando alrededor de los 3.500 euros, ya que pues las ventas de las entradas ya se finalizó y pues los costos han subido bastante para entrar a ver la final de la Champions League. ¿Y cuál es el formato de la Champions League? Bueno, si el goleador está empatado al final del tiempo reglamentario, se juegan 2 periodos de 15 minutos en el tiempo extra. Si uno de los equipos anotó más que el otro durante la prórroga, se declaró ganador. Si el marcador sigue empatado después de la prórroga, el ganador se determina mediante una tanda de penaltis. Y hablemos un poco del trofeo de la Champions League. Este trofeo mide 73.5 centímetros de alto y pesa alrededor de 7.5 kilos. Puede que no sea una obra maestra artística, pero todos en el fútbol están ansiosos por tenerlo en sus manos, dijo el creador Hugh Standelman. El equipo ganador recibe 40 medallas de oro y el subcampeón 40 medallas de plata. Los ganadores también tienen garantizada una plaza en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2022-2023 en caso de clasificación en su competición nacional. Súper interesante lo que puede acontecer el día de mañana en esta gran final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool. Prácticamente dos equipos que estarán jugando con una misma táctica, prácticamente un 4-3-3. Y en la ofensiva de ambos equipos, pues bueno, Benzema por el Real Madrid, Salah, Mané y Lucho Díaz que estarán jugando por el Liverpool. Vamos a ver cuáles serán las reacciones y lo que pasará el día de mañana después de esta gran final de la Champions League. Yo soy Alejandro Carrillo, los estuve acompañando una vez más con los deportes aquí en RTD Internacional. Si Dios lo permite, estaré con ustedes la próxima semana aquí en RTD Internacional. No olviden suscribirse, estar en contacto con nosotros, seguirnos en nuestras redes sociales para que la próxima semana estaremos ahí también trayéndole lo mejor de las noticias de los deportes a todos ustedes en RTD Internacional. Muchísimas gracias, nos encontramos la próxima semana. Chao. Y estamos llegando al final de esta emisión de Noticias RTD Internacional. Muchísimas gracias al equipo de Noticias RTD Internacional, igualmente a ustedes que nos ven a través de esa pantalla cada viernes a las 20 horas Francia. Gracias, hasta una próxima emisión. Muchas gracias. La fotografía, más que un arte, es una pasión.
Si quieres perpetuar esos grandes momentos, contáctanos 0644 76 88 91. Alejandro Carrillo, fotógrafo y productor audiovisual. Teléfono 0644 76 88 91. Alejandro Carrillo, tu fotógrafo en París. Kendar Market. Aquí les presento Latino Kendar Market. Variedad de productos latinos y una atención personalizada. Visítanos. Soy Yurani Beltrán, cantante de música popular. Quiero invitarlos a que me sigan en redes sociales como Yurani Cantante Oficial, en Instagram y en YouTube, y en Facebook como Yurani Cantante. Para alguna contratación, mi número telefónico es 317-567-0828.